presencia, un instante de tu amor, por un destello de tu gloria, por un minuto nada más, todo daría, no importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Por un momento en tu presencia, por un instante de tu amor, por un destello de tu gloria, por un minuto nada más, todo daría, no importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera por ti. Tengo hambre de ti, de tu presencia. Muy buenos días a todos con este ánimo. Os voy a hablar 40 minutos no, solamente tengo 20, ¿vale? Pero voy a hablar del 40. Y no es de 40 la edad en que las mujeres dejan de ser jóvenes y son 40, no. ¿Sabéis que el 40 es uno de los números más repetidos en la Biblia? ¿A ti qué te sugiere el número 40? Bueno, saca tu propia conclusión luego al final. Pero en la Biblia se repite muchas veces, que por ejemplo, una de las primeras, es cuando Dios encargó a Noé que construyera el arca, para que todos los que creyeran y quisieran ser salvos de aquella sociedad perversa en la que se había convertido el mundo y que Dios había decidido destruir, Noé estuvo 3 veces, 40 años, es decir, 120 años, predicando para que todos los que quisieran entrar en el arca entraran. Y los que no quisieron entrar en el arca sufrieron durante 40 días y noches ver cómo la lluvia caía hasta que todos los que no estaban en el arca perecieron. Si nos fijamos en la vida de Moisés, es muy fácil saber su edad y cuáles fueron, digamos, las 3 etapas de su vida. Moisés vivió unos 120 años. Los primeros 40 años, los vivió en Egipto, viviendo como un príncipe, teniendo la mejor educación, todas las comodidades que se podían tener en aquella época, porque además en Egipto era la civilización más adelantada en su tiempo. Y él, ¿sabéis qué quiso, no? Arreglar la situación del pueblo de Israel a su manera, intentando, y lo consiguió, bueno, matando a una persona que maltrataba a uno del pueblo de Israel. Pero Dios tenía otro plan para eso. Dios tenía el plan 40 años cuidando ovejas y cabras en el desierto. Y él mismo podía decir que desperdicio de recursos. Yo 40 años con la formación que tengo y que ahora tenga que estar cuidando cabras y ovejas mientras el pueblo de Israel sigue sufriendo en Egipto. Pero después de esos 40 años, Dios vino de nuevo a la vida de Moisés y le dijo, ahora sí te voy a usar a ti
para que tú liberes el pueblo de Israel. Y lo hizo durante 40 años. Claro, ponte tú en su lugar. Ahora con 80 años me dices a mí que yo vaya a hacer aquello por lo que yo creí que ya estaba preparado cuando tenía 30 o 40 años. Ahora con 80 años, sí, porque era el tiempo. Y durante esos 40 años sirvió a Dios como Él ya tenía planeado. 40 días estuvo Moisés en el Sinaí antes de estar en disposición de poder recibir las tablas de la ley, en esa comunión íntima y personal con Dios. Los mismos 40 días que aprovecharon el pueblo que estaba abajo, que había perdido la paciencia, que había perdido, decir, oye, aquí Moisés tarda mucho, ¿no? Vamos a tener que hacer nosotros algo, tomaremos la iniciativa. ¿Y por qué no construimos un becerro de oro? En esos 40 días le bastó para olvidarse de la liberación que Dios había hecho del pueblo de Israel y sustituirlo por un becerro de oro. 40 días estuvieron los espías cuando llegaron a la tierra prometida. Moisés eligió a 12 príncipes del pueblo de Israel, uno por cada tribu, para que durante 40 días contemplaran la hermosura de la promesa que Dios le había hecho al pueblo, la tierra prometida. Y durante 40 días se dieron cuenta que era mucho mayor y más grande de lo que ellos habían imaginado. Pero esos mismos son los que llegaron al campamento derrotados. De esos 12, 10 diciendo, aquello es demasiado, mucho mejor de lo que estábamos imaginando. Pero tenemos miedo. Tenemos miedo de hacer nuestra la promesa de Dios. Porque allí hay ciudades con murallas gigantescas. Allí hay gigantes que, bueno, nos doblan en estatura. Nosotros pensábamos que éramos como langostas, como saltamontes, y el pueblo aquel día se puso a llorar y tal, que no entramos porque tenemos miedo. El resultado, 40 años vagando por el desierto, hasta que toda aquella generación fue purificada. Tuvieron que aprender a confiar en Dios y lo hicieron durante muchísimas ocasiones de distintas maneras, hasta que realmente el pueblo estuvo dispuesto a hacer suya la promesa. Y tomaron el pueblo, lo que era la tierra prometida. 40 años vagando por el desierto por causa de la incredulidad. 40 años también tuvieron de oportunidad, tanto Saúl como David, como Salomón también, de ser rey de Israel, de desarrollar su ministerio, de poder poner lo mejor de sí mismos al servicio de Dios. 40 años, años no, días. 40 días estuvo Elías huyendo de Jezabel. Jezabel era la reina junto a Ahab, la de las tribus del norte, la que había introducido la adoración a otros dioses y habían dejado a Jehová, a Yahvé, al lado. Y habían puesto allí lugares para adorar a los dioses como El, Baal o Aserá. 40 días huyendo de Jezabel porque había prometido matar. Huyendo después de haber derrotado a 450 profetas de estos dioses. ¿Recordáis cuando él puso ahí que queréis demostrar, queréis saber quién es Dios aquí en esta tierra? Vosotros ponéis ahí la leña, poned vuestro sacrificio y vosotros rogar a vuestros dioses a ver si es capaz de encenderlo. Y él hizo, no sois capaces, ¿no? Ahora poneros la leña y mi sacrificio, y ahora echarle agua encima, para que todavía os parezca a vosotros más difícil. Y el cielo, a petición de Elías, cayó en el fuego
del cielo y consumió aquello. Pues después de aquella gran victoria, Elías sale huyendo durante 40 días y se encierra en una cueva, deprimido, derrotado por la amenaza de una mujer. Pero allí fue también donde escuchó el silbo suave y apacible, donde se reencontró con Dios, donde Dios le dio nueva fuerza y una nueva misión. 40 días estuvo Goliat amenazando al pueblo de Israel, a ver si se atreve alguno de vosotros y que baje aquí al valle y pelee conmigo. Y el que gane será el que conquiste al otro pueblo. 40 días de cobardía en el pueblo de Israel. 40 días llorando y no queriendo bajar a luchar contra Goliat. 40 días amedrentados, derrotados. Hasta que un joven, guapo y rubio, como lo describe la Biblia, pero valiente, dijo: ¿quién es ese filisteo incircunciso que se atreve a retar a Dios? ¿Pero quién es ese? Y aquellos 40 días de bravuconería de Goliat acabaron con la fe y la confianza de un joven que confió en Dios. 40 días. 40 días fue el plazo que Dios le dio a Nínive para que se arrepintiera. Llamó a Jonás: Jonás, ve y predica en Nínive, que como no cambien, los voy a destruir. Y Jonás, pues como hacemos todos nosotros, fue fielmente y obedientemente a la primera y fue hasta Nínive a predicar, ¿a que sí? Bueno, primero intentó huir: yo me quito del medio, que esto no va conmigo, yo no quiero esta visión, esto no tiene sentido, me escapo, como Dios lo tiene que meterlo ahí en medio de una tormenta, que luego se lo tragara un pez, lo devolviera a la playa y diciendo: venga, sí, ahora voy. Y cuando ya predica en Nínive durante el tiempo que Dios le había dicho, diciendo: en 40 días, como no os arrepintáis, vais a morir todos. Y mira por dónde, desde el rey hasta el último de la ciudad, se arrepintieron. Y entonces Dios no destruyó la ciudad. Que por cierto, Jonás encima se enfada. ¿Ves? Para esto vengo yo aquí, para que luego si yo sé que tú eres bueno y luego todos se iban a arrepentir. No, era necesario que Jonás fuera allí a predicar el arrepentimiento. 40 días tuvieron de plazo para arrepentirse. Luego recordaba yo también en Ezequiel, cuando Dios mismo decía: quiero yo la muerte del impío. No prefiero mejor que el impío se arrepienta y que cambie su vida y que pueda vivir. Jesús a los 40 días fue presentado en el templo, según Marta Madre. Y una vez comenzado su ministerio, que se da por comenzado cuando él se bautiza en el Jordán, manos de Juan el Bautista, ¿dónde fue? Ahí al templo a decir que he venido yo, que soy el rey, y ahora vais a saber todo quién me manda y cuál es mi poder. ¿Eso fue lo que hizo Jesús? No. Se fue 40 días a un desierto. Antes de ocuparse de nada importante, tuvo que estar en comunión con su Padre. A la misma vez que durante 40 días estuvo siendo tentado. Para demostrar su fidelidad, la confianza que él tenía en Dios. Y una vez demostrado eso, con éxito, entonces estuvo preparado para predicar. Entonces estuvo preparado para realizar la obra para la cual el Padre le había encomendado. Y la llevó a cabo hasta el final, hasta muerte y muerte de cruz. Pero resucitó tal día como hoy. Tal día como hoy. Y en esto es verdad que no podemos fiar por la fecha. No sé si alguna vez os habéis preguntado ¿por qué Semana Santa cada año cae en unos días distintos? Es muy sencillo, porque no. La Semana Santa se celebra según el calendario judío. Y entonces, según el calendario judío pasado al nuestro, que es gregoriano, pues entonces a veces cae en una fecha y otra. Es decir, que sí
Tal día como hoy, primer día de la semana, hace muchos años, Jesús resucitó. Y estuvo 40 días apareciéndosele a todos, a mucha gente en distintos lugares, de distintas maneras, para que no cabiera la menor duda de que Él murió, pero que también resucitó. ¿Qué significa el 40? ¿Qué significa? ¿Os suena mucho la cuarentena? ¿Verdad? Cuando uno necesita un tiempo de estar aislado para comprobar que uno ya está sanado de una enfermedad. Y no necesariamente son 40 días, ¿no? Sino son los periodos necesarios para que algo suceda o para comprobar que hay ya una sanación o una curación. Y si repasas todos estos versículos, todos estos ejemplos que te he contado de la Biblia, te darás cuenta que esos 40 son tiempos que Dios tiene para cada uno de nosotros. Igual que lo tuvo para los ejemplos que te he leído. Pueden ser tiempos de prueba, tiempos de reto, tiempos de pasar miedo, de dudar. A veces son tiempos para reencontrarse o encontrarse con Dios. A veces son tiempos en que estamos huyendo de los problemas y nos encerramos en una cueva. A veces son tiempos de purificación, donde es necesario que caiga durante 40 días y noches el agua hasta que lo perdamos todo y nos quedemos solamente con lo importante. A veces son 40 o el tiempo necesario para pasar por un desierto, donde es probada tu fidelidad, tu fe, tu confianza en Dios, para demostrar tu valía. Porque un soldado no se sabe si es valiente hasta que no ha ido a la guerra. Y es necesario pasar por ahí. Son tiempos de Dios para ti. Por eso, esos tiempos son necesarios porque se producen en nosotros grandes cambios que de otra manera no podrían ser. Que no es la teoría. Y además, bien dicho está el refrán que dice: nadie escarmienta por cabeza ajena. A veces nosotros somos los que tenemos que pasar por las pruebas, por las dificultades, tener esos 40 tiempos en nuestra vida. Y a veces de forma muy traumática, para comprender y darnos cuenta de que Dios es lo primero y que nosotros debemos de estar por Él si queremos vivir. Por eso, por ejemplo, Pedro decía: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Son necesarios los tiempos de dificultad y de prueba, porque es necesario que seamos probados. Es necesario a veces por nuestras torpezas, por nuestras equivocaciones, tener que pasar 40 años o 40 tiempos en un desierto perdido, hasta que volvemos a encontrar la tierra prometida. No sabemos cuánto tiempo, pero el hijo pródigo necesitó su tiempo para llegar a volver. La oveja perdida necesitó su tiempo para ser encontrada. Pedro necesitó su tiempo también para darse cuenta de que había negado a Jesús el Salvador, para arrepentirse y volver a ponerse nuevamente al servicio del Maestro. Hermanos, si queréis más ejemplos, os leo otro. Está en 2 de Corintios. ¿Son ministros de Cristo? Preguntaba Pablo, hablando de una gente que estaba viviendo ahí en Corinto. Yo más, en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos he recibido 40 azotes menos uno.
porque 40, según la ley judía, era el máximo de azotes que una persona podía recibir como castigo. 40 azotes, no más, porque si no era pasarse. Lo cual también me recordaba el versículo ese que dice: no os preocupéis, hermanos, Dios no vaya a sobrellevar una carga más grande de la que podáis. Dios no te va a obligar a pasar un tiempo mayor a 40. ¿Cuántos cañazos? 40 cañazos. 40 menos 1, 5 veces fue Pablo azotado, 40 veces menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en el alta mar, en camino muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Por cuánto tiempo tendrás que pasar tú para ser un instrumento útil en las manos de Dios? Eso solamente lo sabe Dios. Y el tiempo establecido para la salvación también tiene un límite, como lo tuvieron antes de Noé, durante 120 años que se les predicó y nadie creyó. Y habrá un tiempo para el castigo, igual que habrá un tiempo para la restauración, habrá un tiempo para que tú te reencuentres con Dios, habrá un tiempo para que tú vuelvas a retomar el ministerio que Dios un día Dios te encargó. Hay un tiempo para cada cosa, y en este tiempo a mí me han servido mucho 3 versículos que yo solamente te voy a decir así por encima. Una está en Salmos que dice: encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará. El otro versículo es uno que me leyeron el día que me bauticé: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque yo estaré contigo donde quiera que fueres. Y el tercer versículo es: por nada estéis afanosos, por nada. Cree, confía en Dios, que Él maneja tu tiempo, que Él tiene un plan para ti. No te preocupes ni te desesperes, porque el tiempo de Dios es perfecto. Y déjale los planes de Dios, deja tus planes en las manos de Dios y Dios te llevará a la victoria. Que el Señor te bendiga.